Lección 2 para el 14 de abril del 2012. Cada miembro, un ministro. En este grupo de lecciones que tienen que ver con la evangelización y la testificación, esa ciencia tan maravillosa como es ganar las almas, esta lección 2 muchas veces tiene la particularidad, algunas lecciones, de que podemos hacer una especie de conexión de un día con otro de una manera muy maravillosa, especialmente para los que se ayudan con este estudio para impartirlo en las clases de escuela sabática. El día domingo habla del ministerio de cada miembro. Vamos a ver que cada miembro, ¿verdad?, es un ministro. Entonces el día domingo, el ministerio de cada miembro. Luego el día lunes habla de la necesidad de obreros, dado que es grande el mundo por dar a conocer a Cristo Jesús, dado que la mies es mucha, se necesitan muchos obreros que tengan un ministerio, ¿verdad? Luego el martes nos habla de que individuales pero no juntos, cada uno es un ministro para esa gran mies donde tenemos que ir a buscar esas almas. Debemos actuar individual, pero juntos, y especialmente, como dice el día miércoles, trabajar juntos pero con Dios. No olvidar que este es el motor, esta es la inspiración, nuestro Dios. Y finalmente el jueves nos hace sentir la gran necesidad de informar a la iglesia. Entonces pudiéramos resumir que como miembros, ministros del evangelio, ante esa gran mies que es el mundo, donde hay muchas almas que necesitan conocer a Cristo Jesús para que lleguen a los pies de Cristo Jesús, aunque nos toca un trabajo individual, debemos hacerlo juntos, y especialmente, como dice el día miércoles, juntos con Dios. Y una de las cosas maravillosas, pues, informar a la iglesia como lo hacían los apóstoles. De esto se trata la lección de toda la semana para el 14 de abril del 2012. Lección número 2. Cada miembro, un ministro. Es bueno definir, ¿verdad? Es bueno definir cada miembro un ministro. Un ministro. Ministro viene de la palabra diácono, que significa ayudante, mesero, servidor de siervo, que hace mandado, todo traduce el griego, maestro, pastor, diácono, diaconisa. O sea, un ministro es un servidor, una persona que está dispuesta, así como el diácono, pues esclavo de esclavos, un servidor 100%, y el ejemplo máximo es Jesús cuando dijo yo vine a ser, no vine a ser servido, sino fue a servir. Comenzando por allí. Entonces, un ministro es todo aquel que sirve, un siervo de siervo, la persona que está dispuesta a hacer las funciones que Dios le manda, pero como si fuera un esclavo, pues, con gusto, con alegría. Esclavo en el sentido de que lo hace y allí está dedicado a esa obra, a tiempo y fuera de tiempo. Ministerio viene de la palabra diaconía, un servicio, un quehacer, un socorro, un servicio como sirviente, ministrar, ese es ministerio. Un ministerio ya es algo particular, ¿verdad? Un quehacer, una tarea específica que nos toca realizar, nos toca por dirección divina ejecutar, es un quehacer, una actividad. Y como somos ministros, cada miembro es un ministro, cada miembro es un servidor, cada miembro es un siervo de siervo, ya sea como maestra, como pastor, como diaconisa, como diácono. Con esos términos bien definidos podemos entender mejor la lección, porque lo vamos a repetir en la medida que vamos desarrollándola. En el versículo de memoria dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El autor del folleto hace énfasis en, como dice el pensamiento clave, a menudo la evangelización y la testificación son consideradas como la obra exclusiva del pastor. Esta actitud está equivocada. Se trata como de desmontar, pues, durante el transcurso de la lección, de que la obra de la evangelización y la testificación no solamente del pastor. Ya vamos a ver por qué muchas veces se atribuye esto solamente al pastor, sino que esto le corresponde a todos los miembros. Como dice aquí, es equivocado pensar que el pastor es el único y el que tiene la mayor responsabilidad de la evangelización y la testificación, dice el pensamiento clave de la lección. Pedro dijo que el pueblo de Dios es elegido para ser un real sacerdocio. Como los sacerdotes tenían un ministerio, si somos sacerdotes, 1 de Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Entonces, como dice el folleto, si somos sacerdotes, entonces también tenemos un ministerio. Pero debemos entender que lo primero y lo principal es que Dios nos llama a tener una relación con Él mismo, y como resultado de esta relación nos vemos impulsados a compartir con otros las grandes cosas que Dios ha hecho y hace por nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un ministerio personal que realizar: proclamar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta semana exploraremos el concepto del ministerio de cada miembro y veremos cada experiencia individual contribuye al ministerio del cuerpo de la iglesia. Cada uno tiene un papel que desempeñar en la obra de evangelizar y alcanzar a otro. La parte de la introducción, ¿verdad?, nos da la seguridad de que cada uno somos llamados a ser ministros de Dios, entendiendo por ministro, ¿verdad?, ser diáconos, ser servidores, como maestros, como pastores, como diaconisas, servir pero abnegadamente como un siervo de siervo ante la responsabilidad que Dios nos está asignando. Vamos a entrarle de lleno, ¿verdad?, la parte del día domingo, el ministerio de cada miembro. El ministerio, la responsabilidad de servicio de cada miembro, entendiendo el ministerio, ¿verdad?, servicio que se ha de prestar, un quehacer, y muchas veces eso se especializa, ¿verdad?, un quehacer específico, una actividad específica dentro del cuerpo sagrado que tú y yo tenemos que realizar. Algunos cristianos se lamentan de que no tienen suficiente talento para hacer algo importante para Dios. Aunque el diablo quisiera que pensemos eso, la Biblia nos dice que todos los cristianos tienen un ministerio, tienen algo que hacer, tienen un quehacer que prestar, otorgado por Dios. Necesitamos saber cuál es y entonces decidir que por la gracia de Dios lo usaremos para su gloria, dice el folleto. En Efesios 4:12 y en 2 Corintios 5:15 al 20, ¿qué enseñan estos pasajes acerca del ministerio de cada creyente? Interesante que en Efesios 4:12 nos dice: Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Con qué finalidad? Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionarlo a usted y a mí con todos estos dones que están esparcidos en la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles en sus cartas maravillosas, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos ellos y otros dones que más adelante se especifican en la Sagrada Escritura. El propósito es perfeccionarte a ti y a mí para la obra, para el trabajo del ministerio. ¿Cuál ministerio? Diríamos en la traducción del griego. Para la obra del quehacer que a ti y a mí, de la actividad específica que desde el momento que tú y yo estamos en la iglesia, Dios nos ha asignado. O sea, todos tenemos una obra, una actividad, un quehacer, un servicio de servicio
que de manera particular Dios, por nuestra naturaleza, por nuestro temperamento, por nuestra idiosincrasia, por nuestras capacidades, a ti y solamente a ti, a mí y solamente a mí, por mi particularidad, mi individualidad, por la manera como Dios te creó a ti y a mí, y al estar en la iglesia, porque Él nos ha traído a la iglesia, nos ha asignado un quehacer, una actividad especial en la cual gozarnos con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama un ministerio. De tal manera, ¿verdad?, que la finalidad de todo esta constitución que ha hecho Dios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tiene un propósito: que todos los santos sean perfeccionados para ser fieles servidores de Jesús en diferentes ramas que el mismo Dios ha colocado. En 2 Corintios 5, 15 al 20 podemos resumir que somos embajadores y especialmente tenemos el ministerio de la reconciliación. Dice el folleto: Pablo dice que los santos han de ser equipados para un ministerio a través de todos los dones que hay dentro de la iglesia. Todos esos dones se unen para equipar, para perfeccionar, no solamente equipar, o sea, dotar de una capacidad, hacernos expertos en una capacidad, es que se haga perfecto, es que la suma de todas las partes constituya un todo completo a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Dice Corintios: todo el que ha sido reconciliado con Dios, parafraseando, y dice el folleto, por el sacrificio de Jesús, recibe el ministerio de la reconciliación y es un embajador de Cristo. Un embajador representa personalmente a un soberano, jefe de Estado. Este concepto enfatiza la relación personal entre Cristo y todos los que han sido reconciliados. O sea, todos hemos sido reconciliados. Desde el mismo momento en que llegamos a los pies de Jesús, nos bautizamos, Dios ha hecho posible esa reconciliación de nosotros con Él, no de Él con nosotros. Él nos buscó a nosotros. Estábamos muertos en delitos de pecados, como dice Efesios 2, y allí fue Dios a buscarnos, y aquí por eso hemos oído su llamado y hoy estamos para servirle. Entonces dice, un embajador, ¿verdad?, representa personalmente a un soberano jefe de Estado. Nosotros somos embajadores, nada menos que del gran jefe, no de un Estado, sino del universo, a Cristo Jesús. Y una vez que hemos sido reconciliados, recibimos el ministerio de la reconciliación. Tenemos un ministerio de la reconciliación, diríamos en el griego, ¿verdad? Tenemos un quehacer, una actividad especial de reconciliar a otros con Dios, de que a través del Espíritu Santo, tú y yo, de manera individual, por eso cada miembro, ¿verdad?, tiene un ministerio, tiene un quehacer, tiene una actividad, la mínima, la que diríamos que es la que es imposible que nadie pueda tener y que debe tenerla, es la de compartir, es la de evangelizar, testificar, llevar el evangelio a otros para que también esos otros se reconcilien con Dios, como tú y yo lo hemos logrado. Entonces no hay excusa, pues todos somos ministros, porque como decía la palabra, ¿verdad?, viene de diácono, somos servidores, somos mandaderos de Dios, porque nos manda un mensaje, nos asigna un mensaje y lo hacemos con gusto, con placer. Y dentro de esa actitud de ser un ministro, ¿verdad?, hay diferentes ministerios, porque nos toca ministrar de diferentes formas: el pastor, el diácono, la diaconisa, el evangelista, el maestro. O sea, cada uno específicamente desarrolla ese ministerio de la reconciliación con ese toque especial que le da el Señor a través de los dones que le ha concedido. Dice, hay mucha confusión, dice el día domingo. Dice, hay mucha confusión acerca de la palabra ministerio. Hoy se ve el ministerio como algo que hace el pastor. Después de todo, dicen algunos, él está en el ministerio. Aunque algunos se ocupan del ministerio pastoral, tienen ciertas áreas especiales de trabajo. La Escritura es firme en el sentido de que parte de la obra del pastor es equipar a los miembros para un ministerio personal. El pastor es un ministro, porque él tiene que servir. El pastor es un servidor de servidores, pero tiene un ministerio muy especial, que es pastorear a las almas.
Tú y yo somos ministros, pero tenemos también ministerios específicos, especiales también que realizamos, como diácono, como anciano, como secretario, como personas que tienen el don y se han profesionalizado en medicina, en construcción, en cualquier área donde tú y yo podamos servirle, en testificación, en evangelización, para la honra y gloria de nuestro Dios. Ese quehacer que Dios te ha otorgado a ti y a mí para ministrar, para llevar las almas a Cristo Jesús, desde donde tú estás como trabajador, como estudiante, tienes una actividad específica que realizar y Dios te la pondrá y Dios te la iluminará para que ejerzas tu propio ministerio. De repente te identifican, bueno, mi ministerio es trabajar con el departamento de Dorca, y que dentro del departamento de Dorca me especializo en cuidado de los hermanos enfermos, visitar un ancianato, ir a los hospitales, ir a las cárceles, atender personas en extrema necesidad de pobreza, ir a las personas, urbanizaciones de personas que tienen ciertos recursos, diseñar estrategias para darle charlas, buscar la manera de, a través de la televisión, de la radio, de la internet, de llegar a cualquier tipo de persona, a cualquier clase social dentro de la comunidad donde tú te mueves. Y allí se va especificando tareas específicas. Estos son ministerios donde tú vas a ministrar como ministro. Al ejecutar esa tarea específica eres un ministro en esa área. Entonces, como decía aquí el folleto, ¿verdad? El pastor tiene un ministerio especial, pero él no es el que engloba toda la palabra ministerio, que es el concepto equivocado que se ha derivado pues, hasta el día de hoy. El pastor forma parte del ministerio, ¿verdad? Y dentro del ministerio está el pastorado, y él es un ministro, pero todos nosotros formamos parte del ministerio. Todos nosotros conformamos el ministerio, entendiendo por ministerio todos esos quehaceres que nos toca ejecutar para que la obra de Dios avance hasta la gloriosa venida del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento da evidencia de que los primeros creyentes comprendieron el concepto del ministerio de cada miembro. El concepto, ¿verdad?, de servir en una tarea especial que cada uno debe tener. Por lo menos el ministerio de la reconciliación. Esto nos toca todito. Reconciliar a cualquier persona que Dios ponga delante de nosotros para llevarla a los pies de Jesús. Dice en Hechos 8:1 al 4, especialmente el versículo 4, dice: después que fueron esparcidos los discípulos, se desató aquella persecución después de la muerte de Esteban. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8:4. ¿Iban por dónde? Por todas partes anunciando el evangelio. Su tarea era anunciar el evangelio. Cumplir una tarea significa cumplir, es un ministerio. ¿Cuál ministerio era? El ministerio era predicar la palabra. Y ellos se convertían, al estar predicando esa palabra, en ministros. Eran ministros de Dios. Ejecutaban ese ministerio. ¿Cuál ministerio? ¿Cuál quehacer tenían? Predicar la palabra. Y cuando lo ejecutaban como ministros, como servidores, como siervo de siervo, en ese sentido eran ministros. Y tenían un ministerio. ¿Cuál? Predicar esta palabra, toda tribu, nación, lengua y pueblo. Hay otra forma en la que Jesús muestra que todos tenemos un ministerio especial que realizar. Él afirmó que no vino para ser servido, sino para servir. Y que sus seguidores también deben ser siervos. Si eso no es verdadero ministerio, entonces ¿qué es? Jesús no nos ordena sencillamente ser siervos, sino también nos conduce a comprender que un ministerio servidor es el resultado de nuestra conexión con Él. Estos versículos afirman que estar en Cristo es continuar su ministerio. Cristo tuvo un gran ministerio, un gran quehacer, servirnos a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros?
servir también. Ejemplo se ha dado Juan 13:15, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. O sea, ahí está un ministerio, ahí está un quehacer. Y al ejecutar ese ministerio, ¿somos qué? Ministros. Por eso todos somos ministros de Dios. No solamente el pastor el que va a llevar la carga. ¿De dónde viene eso? Del catolicismo, del clero, que es la Edad Media, ¿verdad? Los religiosos, los que están allí en el templo, ellos son los ministros. Ellos son los ministros, es solamente los que se ocupan de las cosas sagradas, los que están allí dentro del templo, un concepto católico, romano. De resto, los demás son laicos, es pueblo de Dios que está supeditado a los que tienen acceso directamente al cielo, que son los ministros. Ese concepto hasta hoy todavía recorre en las iglesias. Se le deja toda la responsabilidad al pastor. El pastor tiene que salir a buscar las almas, el pastor tiene que hacer prácticamente la mayoría de las actividades. Y nosotros, entonces, muy bueno su ministerio, excelente, usted es un buen ministro. Aplaudimos de forma simbólica el trabajo que usted realiza, pastor. Es tremendo su actividad. Hace grande el ministerio. Cuando el que puede decir así es Dios, que es el que puede mirar todo lo que hacemos, si lo estamos haciendo bien o mal. Porque no todos somos ministros. Pero repito, es muy fácil por el concepto católico romano darle toda la responsabilidad al pastor, que es el que tiene que ejecutar la evangelización y la testificación. No, tenemos que sumar esfuerzos, ¿verdad? Como ministros que somos nosotros, unirnos unos con otros, que es la parte que Dios vamos a desarrollar también en la lección, para unir esa fuerza y poder hacer un evangelismo y una testificación que glorifique el nombre de nuestro Dios. Pues como todos somos ministros, ya no es el pastor solamente, él tiene un ministerio especial, como tú también lo tienes, y sumado todo, ¿verdad?, como un cuerpo, podemos realmente engrandecer, ¿verdad?, y hacer que la obra avance. Dice el día lunes la necesidad de obreros. En Mateo 9:37 dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad que el Señor de la mies envíe, ¿qué?, almas a la iglesia. No, dice: rogad que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. O sea, lo que hay que cosechar es demasiado. Lo que se necesitan no es que almas y almas que vengan. Lo que necesita es obreros para ir a buscar esas almas. Dice la introducción: a veces cosechamos donde otros trabajaron el suelo, sembraron la semilla y regaron el plantío. Aunque pueda ser alguna ocasión en la que una persona cava, siembra, riega y cosecha en un campo, pero esta no es la regla. Hay una gran necesidad de obreros, y en ese proceso de buscar obreros y de Dios buscarte a ti y a mí como obrero, a veces conseguimos personas en esa gran mies, en ese gran campo, ¿verdad?, simbólicamente hablando, están esas plantas donde los frutos prácticamente ya están maduros, están por madurar, personas que han sido sembradas por otros, personas que han sido prácticamente cuidadas por otros, y de repente en esta dinámica de este mundo se cambian de lugar, los dejamos de ver, entonces otros les predica el evangelio y Dios los utiliza para que esas personas lleguen a los pies de Cristo. Pero encontramos que así está el mundo hoy en día. A veces podemos hacerle seguimiento a las personas y finalmente se bautizan, pero no muchas veces es así. Sembramos y otros son los que hacen posible que esas almas lleguen a los pies del Rey de Reyes, nuestro amado Jesús. Pero lo relevante es, ¿verdad?, que hay más personas que quieren llegar al evangelio que personas que podamos llegarles y presentarles el evangelio. Hay una gran necesidad de ministrar, de trabajar, de como los discípulos que cuando fueron esparcidos, que fueron por todas partes a predicar el evangelio. El ministerio lo tomaron para sí, ¿verdad?, aceptaron la responsabilidad de llevar el ministerio a la reconciliación, de servir, y como ministro y embajadores del rey lo hicieron maravilloso, dieron a conocer el evangelio prácticamente para todo el mundo conocido de aquella época. En Juan 4:35 al 31 dice: aunque a menudo nos entusiasmamos en la etapa de cosecha del crecimiento cristiano de una persona. Etapa de cosecha es cuando la persona prácticamente ya toma su decisión de bautizarse,
Maravilloso, ¿verdad? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de alegrarnos con otros que han contribuido a lo largo del proceso? Dice, al hablar de cosechar generalmente nos referimos a cierta época del año, cuando los sembrados están listos para ser segados, cosechados. Los cultivos agrícolas tienen una época específica para la siega, para la cosecha. Pero mire lo que dice aquí, la lección del día lunes. En el ámbito espiritual, sin embargo, no hay momentos específicos para cosechar. Jesús recalcó esto en Juan 4:35. En términos agrícolas, es posible, como aparece en la Biblia, que falten 4 meses para la cosecha. Pero con respecto a los que están listos para aceptar a Jesús, alguna parte del campo está siempre madura para la siega. Esto es interesante, ¿ves? Aunque puede haber un programa de evangelización, de testificación corporativo, la iglesia, la unión, la asociación, así lo planifica, nosotros como ministros del evangelio, en esta responsabilidad que le toca al pastor y nos toca a nosotros, de evangelizar y de testificar, la iglesia todo el año tiene que estar lista, los miembros de iglesia, pastores y nosotros, todos los que ministramos allí en estas cosas sagradas, para cosechar, que siempre habrá personas listas a entregarse a Cristo Jesús. Por eso la iglesia tiene que estar preparada para ese gran evento, ¿verdad? De una decisión que en un momento determinado Dios permite que un alma, 2, 3, no sabemos, la envía a la iglesia y ya otros la han preparado, ya otros le han colocado su abonito, ya tienen el punto donde el fruto hay que arrancarlo. Por eso todo el año es de cosecha, todo el año la iglesia junto con sus pastores y laicos, diáconos, todos los ministros que estamos allí, debemos estar preparados para captar con el Espíritu Santo esas almas que no necesitan más tiempo de preparación. De una u otra forma llegaron a la iglesia y ya han sido tocadas y hasta preparadas por algunos hermanos, pero se fueron de una ciudad a otra ciudad, de un pueblo a otro pueblo, y resulta que necesitan aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Entonces Cristo lo dice aquí, vuelvo a repetir, es posible que falten 4 meses para la cosecha, decía Jesús, pero con respecto a los que están listos para aceptar a Jesús, alguna parte del campo está siempre madura para la siega. Junto al pozo de Jacob, Jesús sembró la semilla del evangelio en el corazón de la mujer samaritana. Ella la sembró entre la población de Sicar, y los samaritanos caminaron hacia Jesús por los campos que no estaban maduros para la siega del grano, como sucedió con los discípulos. El Señor nos anima a cosechar parte del campo del mundo que continuamente está madurando para la siega. Lo importante, que está listo, ¿verdad? Terminó la campaña y ya, vamos a esperar que haya otro proceso de siembra, 3 meses, 4 meses. No, debemos estar listos, ¿verdad? Que van a venir almas, y hay en el mundo almas, personas que necesitan a que se le haga el llamado para que entreguen su vida a Cristo Jesús. Por eso dice Elena White, ¿verdad? En cada sermón debe presentarse, ¿verdad?, el glorioso plan de salvación y terminar el sermón con un llamado en la medida que se pueda, porque no sabemos quiénes ya están listos. Como dice aquí, ¿verdad?, tiene toda razón el autor, el Señor nos anima a cosechar parte del campo del mundo que continuamente está madurando para la siega. ¿Por qué Dios está ansioso por hallar obreros que enseñen? 2 de Pedro 3:9. Jesús le dijo a los discípulos que oraran para que se enviaran obreros a la mies. Como discípulos modernos, al orar por obreros, el Espíritu Santo abrirá el camino para que nosotros hagamos la obra que Él nos llamó a hacer como ministros. Dice 2 de Pedro 3:9, ¿por qué Dios está ansioso? Porque Dios desea que nadie se pierda, que todos procedan, que todos tengan lugar y acceso al reino de los cielos. En este trabajo, ¿verdad?, como ministro del evangelio, en este trabajo de que son pocos los que están ministrando, los que están aceptando esta responsabilidad de siervo, de salir a buscar
como servidores al 100% de Jesús, de reconciliar a otros con Dios, como otros lo hicieron con nosotros y pudimos reconciliarnos con Dios. No podemos trabajar independientemente del grupo. Aunque tenemos que trabajar individual, tenemos que hacerlo juntos. La iglesia no es un grupo de personas separadas que asisten al mismo lugar una vez por semana, 2, 3. Según la Biblia, la iglesia consiste en personas que están estrechamente ligadas como lo están las partes del cuerpo. Así lo sabemos. Pero es posible que las personas se reúnan sin ser parte del cuerpo, cada quien en una isla, independiente uno del otro. Esto puede ser cierto, pero debemos concentrarnos en la necesidad de estar unidos en las áreas de la evangelización y la testificación. Y en todas las áreas, no solamente evangelización y testificación. Es un concepto de cuerpo. El cuerpo se une, cada miembro tiene una función, pero la suma de todas las funciones permite que usted hable, yo camine, ¿no? y podamos tener sensibilidad, a accionarnos. En Efesios 4:16, cuán efectivo, dice aquí el folleto del día martes, sería un cuerpo si perdiera las articulaciones del codo, de la muñeca o de la rodilla. ¿Y qué dice Pablo de la iglesia como un cuerpo de creyentes que recibió una misión? Bueno, ahí dice Efesios 4:16, Cristo la cabeza, ¿verdad? De quien todo el cuerpo bien concertado, miren la palabra, bien concertado y unido entre sí. Por eso no pueden haber islas. Yo trabajo independiente, no le aviso al pastor nada, no le aviso al departamento de ministerios personales nada. Yo hago lo que yo quiera, que tu mano derecha no sepa lo que hace a la izquierda, y comenzamos con una cantidad de conceptos que no tienen sentido, echando por tierra el versículo bíblico, o sea, pisoteando el evangelio. Unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, lo que le llaman como Dios equipó a la iglesia, ¿verdad? Dios le proveyó de una cantidad de dones y talentos para el perfeccionamiento suyo y mío, para la obra del ministerio que le llamamos el día domingo. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, cuán a menudo las iglesias privan a sus miembros de la oportunidad de contribuir al cuerpo. Esta pregunta surge porque Pablo dice que una iglesia crece cuando todos los miembros hacen su parte. ¿Qué indica esto acerca de la iglesia que no crece? La primera impresión que da es que, bueno, que no hacen su parte. Pero cuán a menudo las iglesias privan a sus miembros de la oportunidad de contribuir al cuerpo. Si los líderes no comprenden que el ministerio, ya dimos lo que es ministerio, ¿verdad? El quehacer, la actividad especial de todos los creyentes, no se esforzarán por hacerlos participar en la iglesia y en su ministerio. Muy fácil decir que son unos flojos que no trabajan, pero los líderes están llamados, como lo decía allí en el día domingo, en Efesios 4:12, ¿verdad? Dios constituyó una cantidad de ministerios y de ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con la finalidad de perfeccionar. Si ese miembro no está trabajando, hay que estimularlo. Los líderes tenemos que tomar la responsabilidad de hacerle sentir al hermano o a la hermana que llegó a la iglesia de que él tiene capacidades para ministrar, de que él es un ministro. Él entró como un servidor, pero ¿en qué va a servir? Nos toca a nosotros ayudarle a desarrollar el talento, el don, los dones que Dios les ha permitido, porque nadie entra para sentarse en una banca, todos entran para ser ministros, para servir y tener un ministerio, tener una especialidad, tener una capacidad bien clara, tener una particularidad de accionar dentro del pueblo de Dios. Cada persona tiene que estar clara, cada miembro de la iglesia tiene que estar bien claro. Dios le hizo un llamado para que le sirva de esta forma, de esta manera, y en su particularidad, en su manera de actuar. Si es llamado por Dios, Él edifica el cuerpo, Él es parte importante del cuerpo. Hay hermanos que tienen un don, un talento, tienen un ministerio especial para tocar las puertas y hallar gracia. Dios los pone en gracia con esas personas que abren esas puertas.
no tienen el ministerio de ponerse a explicar doctrina por doctrina, pero tienen el ministerio de ser especialista en tocar aquella puerta, y Dios los pone en gracia con aquella persona que abre la puerta y coloca el puente para que venga otro que tiene un ministerio especial de colocar esas doctrinas específicas. Claro, el hermano testifica, no solamente tocó, sino que al Dios colocarlo en gracia con aquella persona, él le introduce, él hace el puente para planteando, ¿verdad?, a Jesús de una manera maravillosa, las cosas de Dios de una manera maravillosa. Pero él no tiene todos los elementos teóricos y versículos de memoria como los puede recordar usted o yo o otro hermano por allí, que ese sí es el especialista, para que una vez que esta persona, a través de este hermanito que es un especialista en tocar puertas y abrir ese corazón en ese toque primario, ese hermanito conoce bastante de la Biblia, conoce los textos, tiene ese don especial para concatenar uno con otro, para enlazar uno con otro. Entonces viene ese hermano con ese ministerio, que es un especialista explicando santuario, un especialista explicando el plan de salvación, un especialista explicando profecía, y entonces añade, suma a lo que ese hermanito hizo con solamente tocar y prender de Dios a esa persona que lo oyó, por su carácter, su manera de ser, su sonrisa, su apretón de mano, su rostro. Ya eso es un testimonio personal, testifica de que hay un carácter allí, que está frente a un hombre, una mujer santa, esa persona que abre la puerta, desde una persona que reparte una literatura, desde una persona que se para en un carro y allí sentadito en un taxi, un medio de transporte, predica el evangelio. Y ese es un ministerio, ese es un ministro. De tal manera, amigos y hermanos, ¿verdad?, que podemos trabajar individual, pero somos parte de un cuerpo. Somos parte de un cuerpo. Y cada líder debe comprender que si alguien no trabaja es porque o no se le ha activado, porque no conoce, o finalmente, si usted ya llegó a la conclusión, pues está reacio, pues se convirtió, tiene mucha pereza. Entonces ya ahí tenemos que trabajar de otra forma, ayudarlo para que se dé cuenta de lo que significa estar en esta causa bendita. Pero hay muchos que están paralizados porque creen que solamente la obra la hace el anciano, el pastor, los directores, y ellos se descalifican. Pues no, yo no puedo hacer como el pastor, yo no predico como predica él, yo no explico como explica el otro, yo no canto como canta el otro. Y comienzan esas comparaciones satánicas y que arrinconan al hermano o la hermana, y entonces no quieren participar. Resulta que cada uno de ellos, cada miembro es un ministro. El pastor, el líder, tiene que buscar la manera de activar en ese miembro, ¿verdad?, ese don, ese ministerio que Dios le regaló. Y no solamente, no, que esto no crece porque son una cuerda de flojos sin vergüenza. No. Todos Dios les ha dado un ministerio. Todos son ministros. Por eso la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 8, especialmente el 8, dice: porque partiendo de vosotros, dice Pablo, ha sido divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Dice Tesalónica, ¿verdad?, como iglesia, individualmente, pero como un cuerpo, individuales pero juntos, como los órganos del cuerpo, predicando el evangelio de nuestro Dios. Esta gente primitiva, ¿verdad?, esta gente de la iglesia primitiva no cesaban de obedecer, de ser siervos del maestro, de como ministros, ser portadores de esta luz maravillosa, de ser mandaderos de Dios. Y predicad, llevad este evangelio bendito del Rey de Reyes y Señor de Señores. En la página 153 de Obrero Evangélico, el predicador en el púlpito, en 2 de Timoteo 4:1-2 dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, le dice Pablo a Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Página 153, Obrero Evangélico, el predicador en el púlpito. En esta exhortación directa y fuerte se presenta claramente el deber del ministro de Cristo. Todos somos ministros. Tiene que predicar la palabra. Ministros especiales, ¿verdad?, 24 horas dedicados al pastorado. Ministros también para predicar en diferentes áreas que el Señor nos ha dado, cada uno de nosotros.
Tiene que predicar la palabra el ministro, no las opiniones, dice la página 153, Obrero Evangélico, y tradiciones de los hombres, ni las fábulas agradables o historias sensacionales para encender la imaginación y excitar las emociones. No ha de ensalzarse a sí mismo, sino que como si estuviera en la presencia de Dios, ha de presentarse a un mundo que perece y predicarle la palabra. No debe notarse en él liviandad, trivialidad, ni interpretación fantástica. El predicador debe hablar con sinceridad y profundo fervor, como si fuera la misma voz de Dios que expusiera las Escrituras. Ha de hablar a sus oyentes de aquellas cosas que más conciernen al bienestar actual y eterno. Hermanos ministros, al presentaros ante la gente, hablad de cosas esenciales, de cosas que instruyan, enseñad las grandes verdades prácticas que deben embargar la vida. Enseñad el poder salvador de Jesús, en el cual tenemos redención. Eso lo hizo la iglesia de Tesalónica. Nos toca hacerlo a nosotros para la honra y gloria de nuestro Dios. Y no olvidar, se reciben muchas bendiciones cuando cada iglesia, cada feligres actúa en una acción evangelizadora planificada. Dos áreas son importantes: el incentivo y la responsabilidad. Estimular, animar, ¿verdad? Y la responsabilidad, o sea, estar pendiente, compartir con ellos, no solamente hagan, sino vamos a hacer. Que el miembro, que nosotros nos sintamos que estamos siendo apoyados, como dice la parte del miércoles, primeramente por Dios, ¿verdad? Y como somos corporativos, nos debemos a un grupo. El grupo se anima, se fortalece, por eso los informes de la parte del jueves. Pero el incentivo mayor, como sería el saber que esta obra la estamos haciendo como ministros del Evangelio con Dios. Ayer notamos la importancia de trabajar juntos en la evangelización, ¿verdad? Debemos comprender que trabajamos juntos, dice la parte del miércoles, para alcanzar un objetivo divino. Por lo tanto, cuando una iglesia considera planes de testificación y evangelización, los miembros deben sentir que están trabajando juntos y con Dios. Porque Dios es el que motiva, el que da poder y provee crecimiento. En Hechos 2:47, 1 Corintios 3:5 al 9, ¿cuál es el resultado de la influencia de Dios en la iglesia al compartir el Evangelio? Todos somos ministros. La mies es demasiada. Muchas almas tienen que llegar a los pies de Jesucristo. Tenemos que trabajar individuales, pero juntos, ¿verdad? Y como dice aquí la lección en la parte del miércoles, trabajar juntos con Dios profundamente. ¿Cuál es el resultado de esa influencia de Dios cuando en la iglesia, cuando trabajamos juntos? Dice Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, el Señor añadía cada día a la iglesia, no en cada época de cosecha, cada día, como decía el doctor aquí que hace el folleto, ¿verdad? Cada día Dios añadía almas a la iglesia por el testimonio, por la evangelización, por la vida santa, más que doctrina. Era la doctrina vivida en el corazón de los seres humanos a través del poder del Espíritu Santo. Y Dios, amigo, hermano, colocaba ocasiones tan especiales como cuando se bautizaron 3.000, 5.000 allí con los apóstoles, pero todos los días era ganancia de alma. Allí estaba el Espíritu Santo que da poder, allí estaba Dios. La medida que usted como ministro y yo como ministro nos consagremos y pidamos esa unción divina, y junto con los pastores, ¿verdad?, sumemos esfuerzo, cada uno disfrutando el ministerio, el quehacer que Dios te ha dado a ti. ¿Cuál es el quehacer que Dios te ha dado a ti? Fuera del ministerio que tú tienes, tenemos que tenerlo definido, porque si no, no hemos encontrado la razón de estar en la iglesia. El ministerio no está sentado en una banca oyendo sermones. El ministerio es tener una actividad especial que a ti personalmente te ha dado, y como te la ha dado a ti, seguramente se la ha dado también a otro. Entonces juntos constituyen un grupo maravilloso, que junto a todos los grupos maravillosos o ministerios que hay dentro de la iglesia, cumplimos una labor edificante para todo el cuerpo. En 1 Corintios 3:5 al 9 dice, el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta, ni usted que siembra la semilla, es salvo,
ni el que la riega, ni el que está allí todo el tiempo pendiente del hermano, que hay que hacerlo, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. El que es algo realmente es Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. Ocupémonos, hermanos, de ministrar, de ser embajadores del ministerio de la reconciliación, como ministros, cada uno del evangelio. Sembremos, reguemos, pero confiemos que más allá de lo que nosotros hacemos y tú estás haciendo como pastor o como miembro de iglesia, el que da el crecimiento es Dios. Echa tu pan al agua y después de mucho tiempo te lo vas a recoger. Sembremos, llevemos esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, como servidores, como esclavos gozosos, como mandaderos de Dios, como siervos de siervos. Eso es lo que es ser ministro. Y Dios, como dice aquí, juntos con Dios, tener esa seguridad, era el que da el crecimiento. Segundo de Pedro 3:9 y Tito 2:11, ¿qué motiva y da poder a los creyentes para trabajar junto con Dios? En segunda de Pedro, que el Señor no retarda su promesa, el Señor viene pronto a esta tierra. Y segundo, en Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El gran deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos sean reconciliados con Él. Y el ministerio de la reconciliación es para cada miembro de iglesia, incluyendo el ministerio especial que realizan los pastores, las 24 horas, ¿verdad?, al 100% dedicado, ningún otro trabajo, sino directamente en la ganancia de las almas, como a ti, a mí, a bien me toca, pero no las 24 horas porque tenemos actividades para poder sostenernos materialmente, pero hasta nuestro lugar de trabajo es un centro para evangelizar y testificar. Nuestro lugar de estudio es un centro para evangelizar y testificar. Nuestro lugar de habitación es un centro para evangelizar y testificar, porque somos ministros y tenemos un ministerio. Evangelizar, testificar, pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿En qué área? Dios te lo muestra, Dios te lo indica. Tú tienes un quehacer, yo tengo un quehacer particular, dado mi característica, mi temperamento, mi idiosincrasia, mi naturaleza, como Dios te creó a ti y a mí. Tenemos particularidades y Dios las utiliza para la edificación del cuerpo, su amada iglesia. Aunque a veces los discípulos trataron de trabajar solos, cuando no sanaron a aquel hombre endemoniado, ¿verdad? Que tuvo que venir Jesús, pero bueno, tantas veces yo estoy con ustedes, pero ustedes no tienen fe como debe ser, y se vieron fracasados. Mayormente trabajaron junto lo humano y lo divino. Jesús llamó a los primeros discípulos y les prometió hacerlos pescadores de hombres, y por medio del ministerio de ellos muchos otros llegaron a ser creyentes. Sin embargo, había otro aspecto divino que necesitaban regresar al cielo. Necesitaban recibir el poder, necesitaban el poder del Espíritu Santo. Necesitamos percibir que no podemos hacer nada sin el Señor y que solo por una actitud de fe, humildad y disposición a morir al yo y servir a otros, podemos ser testigos más efectivos. Amigos, unidos con Dios, Dios añade las almas a la iglesia. Unidos con Dios, el Señor es el que da crecimiento en todo el ministerio, en toda la tarea específica que tú como ministro, Dios te ha asignado. Nunca podemos perder de vista esto. No somos nosotros, no es nada, no es algo, ni el que siembra ni el que riega. El que es algo, porque el que da crecimiento, el que permite el desarrollo, es la acción poderosa del Espíritu Santo en las personas. Pero ¿cómo va a obrar el Espíritu Santo si no hay una semilla para hacerla crecer? Nosotros hacemos nuestra parte, sembrar, regar, pero a la final quien da el crecimiento en esa planta y en ese ser humano es nada menos que nuestro Dios. Y por último, ¿verdad?, debemos informar a la iglesia. Ya notamos que algunos aspectos importantes de la obra, ¿verdad?, de un creyente, de un ministro que eres tú y yo. Ahora tocaremos el tema de los informes. En Hechos 14:27 y 15:4 nos hablan, por ejemplo, en Hechos 14:27, habiendo llegado Pablo de Antioquía, de Siria, y reunido a la iglesia, reunieron a la iglesia, refirieron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto Dios la puerta de la fe a los gentiles. O sea, contaron a la iglesia. Hay que informar a la iglesia. Y eso fue pero de gran gozo. En 15:4 dice: llegado a Jerusalén, recibido por la iglesia
y los apóstoles, como dice, la iglesia y los apóstoles, no dijo los apóstoles primero, sino la iglesia y los apóstoles, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y cada vez que esto se contaba en la iglesia, cada vez que se daban estos informes, como dice Hechos 21:20, cuando lo oyeron, cuando por ejemplo Pablo daba el informe, dice, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios. Es así. El libro de los Hechos, por ejemplo, es un informe de actividades misioneras de la iglesia primitiva y está lleno de lecciones para la iglesia actual. Una es la importancia de informar. ¿Qué sería Hechos si se eliminaran los informes de las actividades evangelizadoras? En Marcos 6:30, ¿por qué crees que los discípulos dieron a Jesús un informe de lo que habían hecho? Le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Es interesante, ¿verdad? Le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. No solamente hablar, sino que también habían actuado. Eran ministros que hablaban y actuaban, que hacían y actuaban. Le cuentan a Jesús, ¿verdad?, para regocijarse con él, ¿verdad?, para sentir la aprobación del maestro, para llenar de gozo al maestro, para rendir ese informe nada menos que el maestro de los maestros. Y después usted sigue leyendo, ¿verdad?, de Marcos 6:30 al 31-32, Dios los manda, Jesús los manda, bueno, tómense un descanso aquí, y los puso aparte en un lugar desierto para que descansaran. Jesús entendía el trabajo tremendo que habían hecho después que presentaron ese informe. Son merecedores de un maravilloso descanso, y los llamó a que descansaran allí físicamente, estuvieran ahí tranquilitos. Como Dios comprende lo que es el ser humano y la necesidad tremenda, ¿verdad?, de como ministros del evangelio, ¿verdad?, frente a un mundo que necesita ser alcanzado, y hace falta muchos ministros que ministren, ¿verdad?, la necesidad de trabajar individual pero junto como un cuerpo, y saber que junto con Dios, bueno, aquí no se pierde nada. Cuando ese trabajo tú lo realices y yo lo realizo, ese informe va cargado de bendiciones, anima, fortaleza. Cuando tú informas a la iglesia, cuando informamos a la iglesia informa a nivel mundial. Cuando nosotros vemos esos misioneros de la escuela sabática, cómo esos hermanos están trabajando, bien sea que lo leamos o lo vemos a través de una proyección, eso nos anima, nos fortalece a ver el resultado evangelizador de testificación que a nivel mundial, local, la iglesia está haciendo. Eso llama la atención, uno glorifica a Dios, uno ve el poder de Dios obrando en seres humanos débiles, necesitados todos los días de la gracia de Dios, pero que Dios los está utilizando. Desde el más sencillo hasta el más preparado, el Señor lo utiliza para su honra y su gloria. Dice el libro de evangelismo, ¿verdad?, como parte de este trabajo maravilloso que tenemos que hacer en favor de las almas. La página 261, libro de evangelismo. La mejor medicina que podéis dar a una iglesia no es predicar o sermonear, sino planear trabajo para sus miembros. Si se lo pone al trabajo, el desalentado pronto olvidará su desaliento, el débil se hará fuerte, el ignorante inteligente, y todos estarán preparados para presentar la verdad como es en Jesús. Encontrarán un auxilio infalible en aquel que ha prometido salvar a todos los que vienen a él. Página 261, el libro de evangelismo. No es que no se pueda predicar, pero a veces es puro predicar, y los hermanos allí arrullados por una predicación. Por eso dice, la mejor medicina, y el proyecto para maestros así lo comenta, es que podéis dar a una iglesia no es predicar o sermonear, sino planear trabajo para sus miembros. Y como decía la cita, ¿cuántos cambios van a ocurrir? En esta experiencia también dice en el libro Servicio Cristiano, capítulo 5, página 69, en esta versión, los ancianos y los que tienen puestos directivos en la iglesia deben dedicar más pensamiento a los planes que hagan para conducir la obra. Deben arreglar los asuntos de tal manera que todo miembro de la iglesia tenga una parte que desempeñar, tenga un ministerio que desempeñar como ministro, añadiéndole aquí uno, ¿verdad? Que nadie lleve una vida sin propósito, sino que todos realicen lo que pueden hacer de acuerdo con su propia capacidad. Y quisiéramos, para todos aquellos que ministran la palabra, que predican la palabra
la página 302 de Testimonio para la Iglesia, tomo 2. Los ministros deberían convertirse en estudiosos de la Biblia. ¿Son poderosas las verdades que presentan? Entonces deberían tratar de hacerlo con habilidad. Sus ideas deberían ser claras y definidas, y su actitud fervorosa. En caso contrario, debilitarán la verdad que presentan. Mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta los sacuda a ellos mismos, nunca van a convertir a los seres humanos. Aunque vivieran tanto como Noé, sus esfuerzos no darán resultado. Su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Deben poner de manifiesto, mediante sus modales, actos y palabras, y mediante su predicación y su oración, que creen que Cristo está a las puertas. Una recomendación que nos dan a todos los que ministramos en la palabra de Dios, pastores, ¿verdad? Y en ese ministerio especial, como los que ministramos a través de un púlpito, como laicos, como ancianos, como miembros, ¿verdad? Que tenemos, que Dios nos ha dado el ministerio, el quehacer de ser evangelizadores y testificadores. Tener en cuenta estas palabras, que como iglesia podamos entender que cada uno es un ministro, los pastores con su ministerio especial, nosotros también con los diferentes ministerios especializados que también Dios nos ha dado, para que juntos sumemos esfuerzo en esa ganancia y en esa edificación maravillosa de la iglesia, para presentar un evangelio fuerte, agresivo, en el sentido tiempo y fuera de tiempo, para llevar las almas al conocimiento de Cristo Jesús, para reconciliar a lo que falta aún de esa mies que está madura y que continuamente tenemos que estar listos como ministros, llevarlas al conocimiento de Jesús y se unan a este ejército glorioso que ha de muy pronto recibir el sello de Dios, dar el fuerte pregón y estar con Cristo en las mansiones celestiales. Que Dios bendiga a su iglesia universal. Que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Luz ardiente, fe y valor, y obrero siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Luz ardiente, fe y valor, y obrero siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz